Ya chicos, voy a empezar a compartir pantalla para em, comenzar. Siendo las 8:40 del día de hoy, 13 de julio del 2022, vamos a dar inicio a la última ayudantía de la asignatura, dado que mañana ya tienen su prueba, ¿ya? Espero que para los que no han venido antes a la ayudantía hayan estado viendo todos los videos que le he mandado en los links, ¿ya? Ya que hemos abarcado diferentes ejercicios de trabajo y energía de los diferentes tópicos, ¿ya? En esta ayudantía vamos a explicar 5 ejercicios, pero también vamos a ver si alcanzamos a explicar algunos otros, ¿ya? Que son relevantes igual para entender igual la materia de la prueba de mañana, ¿ya? Los objetivos son siempre los mismos: revisar de manera conceptual algunas cosas necesarias para poder trabajar y obviamente resolver los ejercicios indicándoles algunas ideas, algunas sugerencias cuando vayan surgiendo las dudas, la explicación de ciertas cosas que podrían aparecer en un ejercicio y que en el fondo son como consejos a la hora de que se enfrenten a la prueba, ¿ya? El primer ejercicio, y vamos a partir de lleno ya para aprovechar el tiempo, el primer ejercicio dice que un cuerpo de 3 kilogramos se desliza por un plano inclinado de 45 grados con respecto a la horizontal desde una altura de 5 metros, ¿ya? Y nos hablan de un coeficiente de rozamiento entre el cuerpo y el plano de 0,32, ¿ya? O sea, es una situación como esta, donde a una altura de 5 centímetros se desliza esta caja por este plano, donde hay ciertas fuerzas asociadas con el movimiento, como por ejemplo la fuerza de roce, y donde además tenemos la fuerza normal y tenemos el peso, ¿ya? Tenemos un ángulo, ¿cierto?, de 45 grados y tenemos también el coeficiente de roce que se establece con la superficie, ¿ya? Oye, Y Eric, nos, ¿sí? es que en el enunciado aparece 5 metros, pero en la figura aparece 5 centímetros. Sí, seguramente un error de donde lo saqué, ¿ya? Que igual no me había dado cuenta de eso, pero se trabaja en metros, ¿ya? Para resolver, ¿ya? Pero esta en el fondo es la situación que ocurre acá, ¿ya? Y nos preguntan por el trabajo que se realiza por cada una de las fuerzas hasta que llega al final del plano y el trabajo total realizado sobre el cuerpo en todo el trayecto. Este es un ejercicio de definición de trabajo mecánico, donde debemos entender que siempre el trabajo mecánico es realizado por las fuerzas y en este sentido hay un trabajo neto que es la suma de todos los trabajos, pero al ser una suma, cada fuerza aporta con un trabajo distinto. ¿Eso qué quiere decir? Que el peso realiza un trabajo, que la fuerza normal realiza un trabajo, que la fuerza de roce realiza un trabajo y que cualquier fuerza que haya va a realizar un trabajo, ¿ya? Y nosotros podemos, de alguna manera, poder calcular, por ejemplo, la altura a la cual está sujeta o también la distancia a la cual está sujeto este movimiento, ¿ya? Y tenemos asociado el peso, que es de masa por gravedad y por el ángulo asociado que es de 45 grados, ya se produce un ángulo, así que podemos hacer un cálculo de el peso y obviamente como estamos hablando de un ángulo, ¿cierto? Que si nosotros lo vemos desde el punto de vista de dónde se encuentra situado, el ángulo se encuentra situado justo acá, ¿ya? Entonces el peso en general va a tener una componente en X y una componente en y obviamente si hacemos las equivalencias trigonométricas, vamos a llegar a que la componente en X del peso, obviamente considerando la masa, la gravedad, pero además el ángulo al cual está sujeto, digamos, esta inclinación, vamos a llegar a una componente en X y a una componente en Y, ¿ya?
Y como es de 45 grados, el coseno y el seno de 45 sabemos que es exactamente igual, así que vamos a llegar a valores iguales de componente en X en Y, ¿ya? Y tenemos que hacer el estudio también del movimiento en el eje Y. Obviamente se desliza em, de esta manera, no se desliza hacia arriba, por tanto vamos a hacer que en el eje Y la normal y el peso son iguales, y la normal igual va a ser igual que el peso en el fondo de 20,79 newtons, y luego tenemos la fuerza de roce, ¿ya? Que es siempre el coeficiente de roce, que es un número adimensional que nos da el enunciado, ¿cierto? De 0,32 y la fuerza normal que ya la tenemos, ¿ya? Se preguntarán por qué estoy calculando las fuerzas, porque como les dije, las fuerzas se relacionan directamente con el trabajo, ya que si nosotros recurrimos a la definición de trabajo mecánico, el trabajo mecánico no es más que el producto de la aplicación de una fuerza y asociado a esta fuerza viene un desplazamiento, ¿ya? Entonces aquí tenemos que em, es la fuerza la que finalmente produce el trabajo, ¿ya? Una vez calculamos todas las fuerzas, que son básicamente el peso, que son básicamente la normal y que son las fuerzas de roce, podemos entrar a calcular también el trabajo realizado por cada una de estas fuerzas, donde además no es solamente fuerza por desplazamiento, sino que además se multiplica por el coseno del ángulo que se produce siempre entre la superficie y la fuerza de aplicación, ¿ya? Para cada una de estas fuerzas el ángulo es distinto, ¿ya? Por ejemplo, para el peso en el eje X, el ángulo es de cero, por la sencilla razón de que si nos damos cuenta, el movimiento se produce en esta dirección y también el peso en X. Y entonces no se forma ángulo en ninguna parte porque son paralelos. Entonces ahí le colocamos coseno de cero, pero sigue siendo el peso por el desplazamiento y por el coseno, pero de cero, ¿ya? Simplemente porque entre el peso en X y el desplazamiento no hay ángulo, son ambos paralelos, ¿ya? Y obviamente ahí multiplicando vamos a llegar al trabajo realizado por el peso, ¿ya? Ahora, entendiendo que cada una de estas fuerzas tiene diferentes características, el ángulo es distinto. ¿Por qué? En el eje Y, digamos, es este, el peso en el eje Y, y el movimiento es hacia acá. Si nos damos cuenta, se forma un ángulo acá que es exactamente recto, es de 90 grados. Por tanto, ahí colocamos el coseno de 90 grados, ¿ya? Si tuviéramos que dibujarlo para que quede claro, sería un ángulo así, un ángulo recto, ¿ya? Entonces, por eso aquí colocamos coseno de 90 y sigue siendo el peso en Y por el desplazamiento y por el coseno de 90, ¿ya? Y luego tenemos el trabajo hecho por la fuerza de roce. Nos damos cuenta que si la fuerza de roce apunta en el lado contrario al desplazamiento, aquí el ángulo es 180 grados porque entendiendo que están en la misma dirección y en sentidos contrarios, sería un ángulo extendido, ya o sea 180 grados, ¿ya? Por eso es que aquí colocamos 180 grados y obviamente como les decía hay un trabajo total que viene dado por el trabajo hecho en cada una de las fuerzas y así sumándolos todos. Tenemos un trabajo hecho por la fuerza de roce, tenemos un trabajo hecho por em, la fuerza del peso en el eje X, donde en el eje Y se elimina, porque sabemos que el coseno de 90 grados es cero, ¿ya? Y lo otro también es que el espacio recorrido, esto no lo expliqué, viene dado por aplicar el teorema de Pitágoras. ¿Por qué? Porque este plano inclinado, en el fondo, es un triángulo rectángulo, ¿ya? Donde tenemos que en el teorema de Pitágoras se cumple que la suma de los cuadrados de los catetos es igual a la hipotenusa al cuadrado. Y la hipotenusa, que es esta diagonal de acá, no es más no es menos que lo que se recorre. Entonces, aquí tenemos el ángulo y recurrimos a que em, tenemos que calcular la hipotenusa y tenemos el ángulo, ¿cierto? El ángulo acá. Y tenemos el lado opuesto al ángulo, que es la altura. Entonces, la altura y la hipotenusa se tienen que relacionar con este ángulo y eso lo hace, ¿qué cosa? Lo hace la función seno. Entonces, por eso aplicamos el seno. Eso me había olvidado explicar. Y si hacemos los 5 metros dividido el seno de 45, vamos a llegar entonces a conocer la hipotenusa, que es el espacio que se recorre, que es de
7,7 metros y que finalmente es el que se reemplaza en todos los cálculos del trabajo, ¿ya? El R de acá, que es el desplazamiento, ¿ya? Así que cuando tenemos que aplicar trabajo sobre un sistema de fuerzas, cada fuerza tiene un trabajo distinto y el desafío es obviamente llegar al trabajo neto, considerando igual que lo que más podría confundir es identificar cuáles son los ángulos, ¿ya? Y siempre tenemos que establecer el ángulo respecto de la fuerza que estamos estudiando y respecto del movimiento, ¿ya? Si, por ejemplo, la fuerza y el movimiento son paralelos, no hay ángulo, puede haber un ángulo recto, puede haber un ángulo extendido, pero siempre hay que aplicar la definición completa de trabajo con fuerza constante, ojo, que esto es fuerza constante, que es fuerza por desplazamiento y por coseno del ángulo, ¿ya? Y eso sería el primer ejercicio, llegamos a un trabajo total, eso para la parte A y B, porque la parte A nos pedía el trabajo por cada fuerza, lo hicimos y después llegamos al trabajo total, que es la parte B, digamos, cuando queríamos saber el trabajo neto, que es sumar todos los trabajos, ¿ya? Em, no sé si hay alguna duda de este ejercicio, bastante básico en realidad, es como para revisar un poco la definición de trabajo. Hola. Estos ejercicios en realidad no son tan complejos, así que igual creo, ¿sí? Dime, Con el ejercicio ¿me habías dicho algo? anterior, sí, sí. ¿Qué ocurre con el espacio recorrido que es 5 partido seno de 45? Ah, ya. Este es un triángulo rectángulo, ¿cachai? Este es un plano inclinado, pero es un triángulo rectángulo. Aquí tenemos el ángulo recto, aquí tenemos el ángulo que nos dan de 45 y nosotros tenemos la altura y queremos saber el espacio que se recorre, el desplazamiento que es este, ¿cachai? Entonces, si tenemos un ángulo y tenemos un triángulo rectángulo y tenemos uno de los catetos, podemos aplicar funciones trigonométricas. Y resulta que el seno es el cateto opuesto al ángulo que queremos calcular con su seno, digamos, dividido la hipotenusa, ¿ya? Y el ángulo es este. El cateto opuesto es el lado del triángulo rectángulo que nunca toca al ángulo que estamos estudiando. Este es el ángulo, 45 grados, y el lado opuesto es este, que justamente lo tenemos, que es 5 metros. ¿Y por qué es opuesto? Porque si te das cuenta, nunca toca el ángulo, por eso es opuesto, ¿ya? Y el opuesto se relaciona con el seno. Tenemos también la hipotenusa, que es lo que queremos calcular, que es el desplazamiento, ¿cachai? No sé si se entiende. Sí, se O sea, entiende. este es como el estudio de las funciones trigonométricas, ¿ya? Y obviamente con este desplazamiento después reemplazamos con el trabajo, ¿ya? No sé si ahí queda claro. Sí, ahí me quedó bastante más claro. Ya. Sí, eso sería entonces, vamos al ejercicio 2. Dice que la fuerza de fricción entre las ruedas de un coche de 1.300 kilogramos y el suelo es de 220 newtons, ¿ya? O sea que entre el coche y el suelo hay una fricción, tenemos esa fuerza de fricción y tenemos hasta el momento la masa del vehículo. También nos dice que el vehículo se mueve por una pista horizontal a 110 kilómetros por hora y se deja en punto muerto. Dice qué distancia recorrerá hasta que se detenga por completo, ¿ya? O sea que en el fondo el vehículo va frenando, ¿ya? El vehículo va en movimiento y va disminuyendo su velocidad, pero cuando comienza, el movimiento va a 110 kilómetros por hora. Queremos saber qué distancia va a recorrer hasta que se detenga. Eso queremos saber, ¿ya? Lo primero que podemos hacer es simplemente traspasar estos kilómetros por hora a metros por segundo, ¿ya? Porque queremos unidades del sistema internacional, 110 kilómetros por hora. Eliminamos la hora, aquí tenemos hora y aquí tenemos hora, así que colocamos horas arriba para que se eliminen. Una hora 3.600 segundos y aquí tenemos 1.000 metros y colocamos kilómetros abajo para que se eliminen con los kilómetros. Nos queda 30,56 metros por segundo y lo que nos preguntan es que el cuerpo se detenga, ¿ya? Así que, ¿qué es lo que podemos hacer? Podemos calcular, por ejemplo,
haciendo uso del teorema del trabajo y la energía, la variación de la energía cinética, que es energía cinética final menos energía cinética inicial. Como nos dicen que el vehículo se detenga por completo, quiere decir que al final su energía cinética va a ser cero porque no va a tener velocidad. Y la energía cinética es la masa por la velocidad al cuadrado dividido entre 2, ¿ya? Así que al final va a ser cero porque se va a detener, así que va a tener energía cinética inicial, que es un medio o 0,5 por la masa de 1300 kilogramos y por su velocidad, que es de 30,56 metros por segundo y es al cuadrado. Si hacemos esta diferencia, vamos a llegar a un cambio en su energía cinética, que es igual a menos 607.044 joules, ¿ya? Es una energía, y haciendo uso del teorema del trabajo y la energía, que es lo que nos dice que en un sistema donde la única fuerza lo único que cambia es el desplazamiento y su velocidad, digamos, el trabajo de un cuerpo es igual a su cambio en la energía. Entonces nosotros ya tenemos el cambio en la energía del vehículo, que es de menos 607.044 joules, y entonces podemos igualarlo al trabajo. O sea, esto es igual al trabajo, y el trabajo es fuerza por desplazamiento, ¿ya? ¿Y qué es lo que tenemos? Tenemos la fuerza, que es la fuerza de fricción, pero no tenemos el desplazamiento. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Hacemos una ecuación. Menos 220 por el desplazamiento es igual a ¿qué cosa? Al cambio en su energía, que es menos 607.044. O sea que en el fondo, a través del teorema del trabajo y la energía, llegamos al desplazamiento, porque el menos 220 pasa dividiendo, ¿ya? Y llegamos al desplazamiento, que es de 2.759,3 metros. O sea que en el fondo recorre casi 3 kilómetros este vehículo, ¿ya? Y esto es netamente con el teorema del trabajo y la energía. ¿Qué es lo que nos dice, para qué es lo que nos sirve este teorema? Es bastante importante porque cuando en un ejercicio nos hablen de un cuerpo que cambia su velocidad o que va a una cierta velocidad y nos hablen de la fuerza, inmediatamente tenemos que asociarlo con teorema del trabajo y la energía. ¿Qué es lo que nos dice? Que cuando el cuerpo se mueve por acción de una fuerza, se desplaza. Y al desplazarse hay una velocidad. Y como hay velocidad, siempre que haya velocidad, va a haber energía cinética. Entonces, por lo mismo, el cambio de la energía es igual al trabajo. O sea, y además son formas de energía. El trabajo es una forma de energía. Y la energía y el trabajo se miden entonces en joules, ¿ya? Es dimensionalmente correcta. Así que siempre que nos hablen de velocidad y nos hablen de fuerza, inmediatamente lo asociamos con el teorema del trabajo y la energía. ¿Y aquí qué fue lo que hicimos? A partir del estudio energético, llegamos al desplazamiento. O sea, hicimos como el paso inverso. Sabiendo que esto es igual al trabajo, entonces llegamos a calcular el desplazamiento, que es como lo principal para calcular el trabajo, pero lo hicimos como al revés. Y esto es como la gracia de este teorema, ¿ya? No sé si hay alguna duda de este ejercicio. Por mi parte no hay ninguna. Ya. Importante que sepan bien el tema del teorema y el trabajo porque es de los temas como más fuertes o más importantes de la prueba, ¿ya? Ahora tenemos un tercer ejercicio. Dice que sobre un cuerpo de 750 gramos que se mueve con una velocidad de 2,5 metros por segundo, actúa una fuerza de 15 newton en la misma dirección y sentido de la velocidad durante 10 segundos, ¿ya? O sea que este es un cuerpo que se mueve a una cierta velocidad, tiene una cierta masa y hay una fuerza que lo está movilizando y eso dura 10 segundos. Queremos saber el trabajo que realiza la fuerza, queremos saber la energía cinética final del cuerpo y queremos saber la velocidad final que alcanza, ¿ya? Esas son como las tres cosas que queremos saber de este cuerpo. Entonces nosotros en primera instancia tenemos que calcular el trabajo, que es fuerza por desplazamiento y por coseno del ángulo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros sabemos? Em, que en primera instancia podemos decir que no hay un ángulo porque la fuerza es en la misma dirección que el movimiento. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que son, em, podría decirse paralelos. Y cuando dos objetos son paralelos no se juntan, no hay un ángulo.
por tanto el ángulo es 0, ¿ya? Pero necesitamos saber el desplazamiento y no lo tenemos. Entonces, ¿nosotros qué podemos asumir acá? Podemos visualizar qué es lo que está ocurriendo. Hay una velocidad y hay una fuerza y hay un tiempo asociado a esto. Entonces, a través de las ecuaciones de la cinemática del movimiento rectilíneo uniforme acelerado, podemos llegar a obtener el valor de la aceleración, ¿ya?